Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con el capítulo 15 de Florecer antes, durante y después. Ayer, bueno, pues nos quedamos más o menos con todo lo que supuso venirse a vivir mi madre a casa. Bueno, pues la vida fue transcurriendo con toda normalidad, evidentemente mucho más, yo estaba mucho más acompañada, por supuesto. Y bueno, pues si tenía que salir a comprar, si tenía que ir a cualquier cosa, pues siempre iba acompañada porque, bueno, pues a ella le venía muy bien el caminar. Y bueno, pues la verdad es que yo me sentí muy, muy arropada en ese momento que realmente lo necesitaba. Pero bueno, ya os digo que fue transcurriendo el tiempo y bueno, pues como también os mencioné ayer, mis suegros vivían en Valladolid. Y mi suegro, pues la verdad es que estaba bastante delicado. Y bueno, pues se puso muy malito, no quería comer, todo lo que comía lo vomitaba, en fin, una serie de cosas y le hicieron, como mi cuñada trabajaba en el hospital, bueno, pues le hicieron todo tipo de pruebas y vieron que es que tenía piedras en la vesícula y decidieron que había que operarlo. Bueno, pues se operó. Salió poco más o menos, pero como tenía Parkinson y la abuela también estaba ya muy mayor, bueno, pues empezaron a plantearse entre los 4 hermanos que sería conveniente buscar una señora que estuviera con ellos en casa para atenderlos, a lo cual mi suegra en todo momento se negó. Entonces dijeron que para estar los dos solos, pues que ya no podía ser. Al negarse la abuela a a querer tener una chica que les ayudara y que, bueno, pues como una interna. Y decidieron que, bueno, pues ya que no podía ser, pues que habría que buscar una residencia, un geriátrico donde poderlos ingresar a los dos. Pero se puso como condición sine qua non que fuera en Salamanca, porque en Salamanca de los 4 hijos vivían 3. Entonces, bueno, pues siempre estarían como mucho más acompañados porque tendrían a los 3 hijos y a sus respectivos nietos. Bueno, pues mi cuñada, la de Valladolid, fue a Salamanca, estuvieron mirando varias residencias y bueno, estuvieron viendo la de Vallesol, luego posteriormente donde quedaron bueno, pues, como residentes y bueno, estuvieron viendo unas cuantas. Muy bien, porque era una habitación que estaba muy bien orientada, todo muy bien. Y bueno, en principio se barajó la posibilidad de que cada hijo, pues que en lugar de estar en un geriátrico, que pues que cada hijo pues que tuviera a los abuelos, bueno, pues un mes o 2 meses o lo que se decidiera. Yo jamás dije que no. Para nosotros suponía, bueno, pues estar mucho peor por la sencilla razón que mi madre ya vivía con nosotros, entonces nosotros teníamos que cederle la habitación nuestra, la de matrimonio, a mis suegros y luego nosotros, pues uno dormir en el salón y el otro pues dormir en el despacho, en un sofá que había en el despacho. Pero bueno, también barajamos que la posibilidad de que no ocurriera nada. Lo único que tener 3 abuelos en casa, pero bueno, yo jamás me negué a semejante cosa. Pero mi cuñada, la de Salamanca, como que le parecía bien, pero al mismo tiempo no le parecía bien, porque ella quería seguir llevando su ritmo de vida. Mi cuñado, bueno, pues trabajaban los dos y que ellos no podían atender a la abuela. Y la de Valladolid, pues, por supuesto, pues estaba en Valladolid y también trabajando el matrimonio. Entonces, cuando tuvieran que estar los abuelos con ellos, pues a ver con quién tenían que buscar una persona que se hiciera cargo de los abuelos. Total que
bueno, tuvimos una conversación él y yo le dije, vamos a ver, yo no me opongo en ningún momento a que tus padres vengan a casa, jamás, jamás. Ahora bien, aquí sois 4 hermanos. De los 4, si nosotros somos los que nos vamos a tener que cargar siempre a los abuelos, porque como los abuelos entran una vez en casa, si tu hermano y a la pareja de tu hermano no les viene bien, porque trabajan los dos, a tu hermana tampoco le parece muy normal, y a la de Valladolid, bueno, pues idem de idem. Entonces, o todos o ninguno. Yo vuelvo a repetirte que yo no me opongo, pero aquí sois 4 y los 4 por un igual. Bueno, pues yo no sé lo que hablarían, ni lo que no hablarían, ni lo que dejarían de hablar. La cuestión es que, bueno, decidieron ya definitivamente que los abuelos fueran directamente a un geriátrico, a una residencia. Y los abuelos tenían dinero en el banco para pagar la residencia, pero era una cantidad bastante elevada porque eran de los dos. Entonces, en principio, hasta que le concedieran que fuera concertada, había que desembolsar todos los meses, bueno, pues ni más ni menos que 1.000 euros cada hijo. Más o menos, estoy por decir más que menos. Entonces, bueno, dijeron, bueno, pues en principio, como los abuelos tienen dinero, pues directamente que se saca el dinero del banco y se va, bueno, que vayan pagándose del banco. Y si llega un momento que no nos han concedido, bueno, pues el poder ser residencia concertada, entonces pues sí pondríamos en venta el piso de Valladolid. Y bueno, pues en eso quedaron, porque eso al fin y al cabo era precisamente cosa de ellos, porque eran los hermanos, los yernos y las nueras no teníamos nada que ver ahí. Y de hecho hicieron el testamento los abuelos a favor de los hijos y por supuesto que ni los yernos ni las nueras fuimos absolutamente para nada. Yo evidentemente tampoco quería nada porque a mí no, yo no, era algo de ellos y yo ahí ni entraba ni salía. Yo no tenía ninguna necesidad de absolutamente de nada. Bueno, la cuestión es que al final los abuelos se vinieron a la residencia a Salamanca. ¿Os podéis creer que se vinieron a Salamanca más que nada porque estarían más atendidos y tendrían muchas más visitas de nietos y demás? Bueno, pues al final el único que iba todos los días, me digo todos los días, era mi cuñado. Pero porque la pareja de mi cuñado, pues bueno, pues tenía otras cosas que hacer por las tardes, entonces él se aburría y se iba allí. Y se pasaba la tarde pues en la cafetería con los abuelos y bueno, pues allí hablando y que bueno, que le servía a él como distracción y a los abuelos idem de idem. Mi exmarido íbamos los jueves que había bingo y jugábamos al bingo. Y yo no sé, para fomentar un poco más que la gente, los abuelitos de allí se unieran al bingo y jugaran al bingo que jugábamos, no os penséis que jugábamos a 1 céntimo cada cartón, que tampoco penséis que era tanto. Bueno, pues yo para motivar más a los abuelos y que bajaran a la cafetería para jugar al bingo y que fuéramos más gente, yo me iba a los chinos y compraba detallitos de estos bueno, pues de 50 céntimos, o sea que es que tampoco era ninguna cantidad. Y tanto a los que cantaban línea como a los que cantaban bingo se les regalaba. Entonces, bueno, pues nosotros, hoy por lo menos yo me fui ganando a todos los abuelitos de por allí y bueno, pues yo iba pues todos los jueves y lo pasábamos de maravilla, ¿no? Allí en el bingo con los abuelos. Y él iba los domingos y yo le preparaba el aperitivo y él se llevaba el aperitivo hecho para comerse el aperitivo con los abuelos los domingos. O sea que él solamente iba 2 veces por semana. Y mi cuñada iba pues a lo mejor una vez, 2 veces a la semana, no sé.
La cuestión es que, bueno, pues la verdad es que los abuelos allí estuvieron bien, porque la verdad es que estuvieron bastante, bastante bien. Estaban a gusto porque se acostumbraron muy bien. El abuelo, como tenía lo del Parkinson, hablaba poco, el abuelo le costó bastante más, pero mi suegra se acostumbró muy pronto a la residencia y con todo el mundo hablaba y con todo el mundo, o sea que en realidad, bueno, pues no fue ningún golpe duro para sobrellevar. Y bueno, yo también tengo que decir que, por ejemplo, yo con mi suegro tenía, bueno, pasión, y él le pasaba lo mismo conmigo. Yo era muy cariñosa con él y él era muy cariñoso conmigo. Así como mi suegra de vez en cuando soltaba alguna coz o te soltaba alguna, y pues es que tu madre, es que vosotros tenéis mucho dinero y nosotros no tenemos nada. Y o sea que así en ese plan, ¿no? Entonces, bueno, yo ya llegó un momento que no le hacía ni caso, o sea que, ¿para qué? Porque si no, lo único que conseguías era discutir y la verdad es que no merecía la pena. Sin embargo, mi suegro, la verdad es que era pasión, de verdad que era pasión la que él sentía por mí y yo sentía por él. No hablaba mucho, pero nos mirábamos y yo, por ejemplo, siempre que bajaban, que lo bajaban con la sillita de ruedas, pues siempre pues un abrazo, un beso y bueno, pues y el hombre pues eso lo agradecía, lo que nos podéis imaginar. Y yo sabía cosas que sabía que le gustaban al abuelo, pues yo se las pues cocinaba, se las hacía y se las llevaba para que, bueno, pues él estuviera más contento, que jamás discriminé a mi suegra, eso también tengo que decirlo, porque, por ejemplo, a mi suegra le encantaba cómo hacía yo los flanes. Y yo, por ejemplo, pues a lo mejor cada 15 días hacía flanes y si no me decía, Amparo, ¿cuándo vas a hacer flanes y me traes? Y yo le hacía flanes bueno, y yo sabía que a mi suegro le gustaban mucho y se los comía muy bien y bueno, pues yo evidentemente se los hacía. Y bueno, pues, ahí, fue, bueno, pues una época, bueno, pues mientras, ellos estuvieron allí, mi suegra, posteriormente tuvo una caída, se rompió la cadera y la operaron de la cadera, salió muy bien de la operación, de la intervención, pero 2 días después de la intervención entró prácticamente en coma y nos duró 3 días más, o sea que escasamente 3 días más. No sabemos de qué murió, porque realmente no sabemos de qué murió, pero y bueno, pues mi suegro, pobrecito, pues se quedó solo, pero él lo sabía llevar muy bien, porque, la verdad es que él siempre, bueno, pues tenía que hacer todo lo que bueno, hacer no, porque ya no podía hacer nada, pero tenía que seguir las pautas que le marcaba la abuela. Entonces, aunque él se quedó solo y lo pasaron a una habitación a él solito, pero bueno, pues íbamos, pues si podíamos ir 3 veces por semana, pues mejor. Mi cuñado continuaba yendo todas las tardes y bueno, pues, estábamos muy abocados con él y estuvimos con él para que no notara de alguna manera la ausencia, de mi suegra. Y de hecho, la verdad es que no, prácticamente ni la notó. Pero bueno, yo, por ejemplo, fui una de las que más volcada estuvo con mi suegro en ese sentido. Y bueno, pues, eh, hoy realmente no tiene más trascendencia el capítulo, pero también es algo para que sepáis que bueno, pues yo nunca me hice atrás para que mis suegros estuvieran conmigo, porque de hecho, antes de que nos concedieran el piso y que en la vivienda que teníamos, mis suegros vinieron tantas veces como quisieron. Jamás les puse una cortapisa para que vinieran, al contrario, yo y les cedíamos nuestra habitación para que ellos durmieran en nuestra habitación. Es decir, que jamás, he dicho: "No, es que, mis suegros que se vayan con sus hijos", porque yo no. Yo para mí eran, pues, como si fueran no mis padres, evidentemente, pero los trataba como tal. Y de hecho, mi suegro, fijaros si era, cariñoso, que yo recuerdo cuando le dijimos que nos íbamos a casar, me cogió aparte
y me dijo: Amparo, ¿estás segura del paso que vas a dar? Ten en cuenta que él viene de un matrimonio ya fallido y con 2 hijos. Si realmente lo quieres, cásate. Si no, continúa como estás. Pero si te casas con él y te casas queriéndolo, aquí siempre vas a tener un padre, un segundo padre, porque yo nunca voy a hacer el papel de tu padre, pero es que sepas que aquí me tendrás para lo que quieras. Sin embargo, mi suegra no era así para nada, pero él sí. Y esas cosas, queráis que no, bueno, pues se te quedan muy marcadas. Y yo, por ejemplo, ya conforme vayamos avanzando, os diré algo que bueno, pues es prácticamente un milagro, pero ya os iré avanzando en los capítulos posteriores y cómo de alguna manera mi suegro siempre me tuvo cogida de la mano. Y eso yo no lo voy a olvidar nunca, nunca, porque para mí Antonio, el Yayo Antonio, era y será siempre algo que formó parte de mi vida y que estuvo ahí y que para mí me dio todo el amor y yo le di todo el amor que pude. Entonces, me siento orgullosa de la misma manera que traté a mis padres, tanto a papá como a mamá. Mi suegro, si yo hubiese sido más, hubiera podido, no si hubiera sido más, sino si yo hubiera podido hacer muchas más cosas que no podía hacer porque era nuera y para eso estaban los hijos y podían decirme qué estás haciendo, quién eres tú para hacer determinadas cosas. Si no, a mi suegro os prometo que muchas de las cosas que le faltaron no le hubieran faltado nunca. Nunca, de eso me hubiera encargado yo. Y de hecho, así sucedió mientras yo pude y hasta el límite que sabía que no debía rebasar. Y bueno, aquí lo dejo por el día de hoy, este capítulo. Mañana seguimos. Muchas gracias y nos vemos en un rato, que hoy es miércoles y hay programa. Un beso y hasta pronto. ¡Mua! Chao.